Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de acercarnos a ti en oración, de poder también descansar en lo que tú quieres hacer con nosotros y a través de nosotros, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida y que no hay nadie como tú, que eres, Señor, un Dios que gobierna sobre todas las cosas, tienes soberanía absoluta, control total de todos los acontecimientos de nuestra vida y de la vida de todo el cosmos que tú has creado. Y que en consecuencia podemos confiar plenamente en ti, Señor, dependiendo de ti en cuanto a lo que tú quieres enseñarnos, dependiendo de ti en cuanto a lo que tú quieres producir en nosotros, que es la transformación, la conformación a la imagen del Señor Jesucristo, dependiendo de ti para que, Señor, nosotros seamos guiados con tu palabra y seamos también alertados frente, Señor, a todo lo que tenemos en la sociedad que cada vez intenta producir un deterioro cada vez más grande también en la iglesia, al infiltrarse ciertas ideas y pensamientos filosóficos, Señor, ideológicos dentro de la iglesia que quieren destruir la esencia de la misma. Danos de tu gracia para poder conocer también las artimañas del enemigo y poder resistir adecuadamente con un conocimiento más profundo de tu palabra, como lo hizo tu Hijo ahí en el desierto cuando fue atacado, Señor, por el enemigo. Danos de tu gracia para poder hacer tu voluntad y enseñar lo que tú quieres que enseñe. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije hace un momento, la rebelión del hombre contra Dios, sus consecuencias filosóficas. Eso es lo que tenemos ahí en Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles, tal como dice allí el texto. Eso es lo primero que hicieron y esas son las consecuencias teológicas. También dice, se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? Y luego menciona otro cambio también que se produjo. Esas las consecuencias ontológicas que vimos la semana pasada, pero luego hay otro cambio, también una nueva distorsión en la percepción del hombre que está en el versículo 20, 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahí hablamos de filosofía. Cuando hablamos de verdad, hablamos de filosofía. De tal forma que no solo se deterioró el hombre en términos teológicos, en términos ontológicos, sino también en términos filosóficos. Y de eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy, en lo sucesivo. Nos remontamos a 2000 años atrás, donde un hombre acusado estaba de pie frente al gobernador romano, a quien tenía el poder de juzgar, condenando o librando al acusado. Nadie estaba sobre él, excepto el César, delante de quien tenía que dar cuenta. El gobernador era un hombre hábil, educado, cínico e inescrupuloso. En esta época se celebraba una de las fiestas más importantes del pueblo subyugado que él gobernaba. Ya era una molestia para él salir de su confortable residencia junto al mar Mediterráneo, en Cesarea del Mar, y venir a una ciudad sucia, populosa, llena de problemas, particularmente en esa época, por la celebración de esa fiesta importante. Muy de mañana fue despertado por los religiosos de esa parte del imperio para que se encargara de ese prisionero, un profeta solitario que estaba revolucionando supuestamente al pueblo con su enseñanza. No muy bien dispuesto, el gobernador enfrentó la situación interrogando al prisionero. Luego de algunas respuestas, el prisionero dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. A lo que el gobernador, un tanto desconcertado, replicó: ¿qué es la verdad? Obviamente sabemos de qué se trata, ¿cierto? El juicio del Señor Jesucristo, relatado ahí en Juan capítulo 18, versículo 37 al 38, donde comparece frente a Pilato, y Pilato, después de oír al Señor Jesucristo, que él había venido al mundo para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye su voz, entonces replica: ¿qué es la verdad? Y esa pregunta ha quedado dando vuelta a través de los siglos, a través del tiempo, porque es la pregunta realmente importante cuando se trata de los principios que van a regir nuestra vida. Pilato no tenía idea cuál era la respuesta a su pregunta. Seguramente ni siquiera sabía si había tal cosa como la verdad.
Era un hombre que vivía en función de lo presente, nada más, no había para él ninguna trascendencia en lo que hacía, lo que quería era ganar réditos políticos frente al César romano y mantener las cosas en paz en Judea para que esto le diera un mayor ascenso en cuanto a su carrera política. Como cualquier persona, como cualquier hombre, no vive en función de la verdad, sino vive en función de sus propios deseos y anhelos, y lo que quiere lograr es precisamente la satisfacción de los mismos. Tampoco hoy, en el día de hoy, la gente admite la existencia de la verdad en términos absolutos. Más bien se acepta que la única verdad absoluta es que no existe la verdad absoluta. Esa es como la declaración categórica del relativismo de nuestros tiempos. La única verdad absoluta es que no existe la verdad absoluta. El relativismo ha permeado a toda la sociedad. El mundo entero asume que la verdad es subjetiva y relativa. Subjetiva porque está dentro de nosotros y de alguna manera nosotros la tenemos que descubrir porque tiene que ver con lo que nosotros queremos plantearnos como principio de vida y no necesariamente como algo objetivo que está fuera de nosotros. Y es relativa en el sentido de que obviamente no es absoluta. Y esto es una consecuencia más de la rebelión del hombre contra Dios, de lo que hemos venido hablando en estas charlas teológicas. Puesto que cuando se asume que Dios no existe, al menos el Dios revelado en las Escrituras, entonces se pierde el único punto de referencia que se tiene para descubrir la verdad absoluta. Eso es lo que Pablo dice a los romanos en capítulo 1, versículo 25, que ya leímos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pablo asume que hay una verdad, por eso dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira o cambiaron la verdad por la mentira. Esta triste realidad se ha hecho cada vez más notoria. La verdad es vista como fluida, siempre relativa y nunca absoluta. Sugerir que algún criterio objetivo deba o pueda usarse para distinguir la verdad del error es algo notoriamente fuera de sintonía con el espíritu de la época. De esta manera, la capacidad para distinguir el error carece de referencia objetiva alguna, porque si no hay verdad absoluta, entonces ¿cómo podemos determinar y definir qué es lo que está mal? Por tanto, el discernimiento, aún en el pueblo de Dios, ha sufrido un terrible revés en las últimas décadas. Cada vez es más difícil y más complejo entablar una conversación en base a la verdad objetiva, porque cada uno piensa tener su propia verdad, de tal manera que ahora lo que importa solamente es la tolerancia. Y cuando la tolerancia es un valor superior a la verdad, dice John MacArthur, es obvio que la causa de la verdad siempre sufre, siempre sufre. La historia de la Iglesia lo demuestra. Solo cuando el pueblo de Dios ha montado una defensa robusta de la verdad y de la sana doctrina, la Iglesia ha florecido y crecido con fuerza. El ejemplo mayor es la Reforma de 1517 y posterior. También la era de los puritanos e igualmente el Gran Avivamiento. Ahora los tiempos de mayor decadencia de la Iglesia es cuando la verdad se ha vuelto relativa, cuando no es tan importante ni trascendente. Pero ¿cómo podemos defender una verdad que no conocemos o cómo podemos asumir que existe una verdad absoluta si se deja a Dios de lado? Obviamente eso es imposible. Ahora, la Iglesia, dice el apóstol Pablo, es columna y baluarte de la verdad. La Iglesia es entonces la que tiene que llevar el estandarte de la verdad y tiene que proclamarla y defenderla a toda costa en medio de un mundo relativo. Y por eso necesitamos conocer cuál es la verdad, si hay verdad absoluta y si hay verdad absoluta, aferrarnos totalmente a esa convicción. Pero vivimos bajo el imperio de una filosofía que se ha vuelto hostil a la idea misma de la verdad como algo absoluto. No siempre fue así. Desde el principio de la historia hasta el pasado siglo XX, hasta el siglo XIX, la mitad del siglo XIX aproximadamente, casi toda la filosofía humana asumía la verdad absoluta como algo necesario. La verdad se entendía universalmente como lo que es verdadero y no falso, cierto y no erróneo, correcto y no incorrecto. Es decir, se entendía que había una verdad y lo que había que hacer era descubrirla. Y de allí entonces el nacimiento de la filosofía, por ejemplo, la edad de oro de los filósofos griegos se dio precisamente porque ellos asumían que existía una verdad y la tarea de la filosofía era descubrir esa verdad. Por tanto, durante gran parte de la historia de la humanidad, la verdad se asumía como algo verdadero, como algo real, que existía. Filósofos como Platón
suponían la objetividad de la verdad. ¿En qué consistía la misma filosofía, sino en la búsqueda de esa verdad, de tal manera que estamos frente a un reto extraño en estos tiempos? En los últimos 2 siglos las cosas han ido cada vez peor porque se asume que no existe una verdad absoluta. A mediados, como dije, del siglo XIX aparecieron filosofías que terminaron con esta búsqueda de la verdad y se constituyeron así en la base, el fundamento del relativismo que en el día de hoy es parte de nuestro sistema de pensamiento. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando yo creo que la verdad no es absoluta, entonces no tengo ninguna base, ningún sustento sobre el cual edificar mi vida. Porque si creo que todas las cosas son relativas, entonces nunca voy a partir de una verdad absoluta, objetiva, sobre la cual pueda conformar mi vida, tomar mis decisiones, organizar mi familia, mi trabajo, realizar correctamente. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo establecer eso si no existe una verdad absoluta? Ahora, lo más complejo de esto es que estas filosofías influyeron no solo al mundo en general, sino también al cristianismo en particular. Y hacia allá vamos a ir a ver. Vamos a ver en forma amplia lo que significa esto en términos generales, cómo influyeron estas filosofías que vamos a ver, pero principalmente también vamos a ir a ver cómo están influyendo hoy también en la misma Iglesia de Cristo. Esta filosofía, la primera que vamos a ver, que es el existencialismo, que lo vimos así al pasar la semana anterior. Esta filosofía del existencialismo rehúye una definición precisa, pero incluye el concepto de que toda verdad, incluso la más superior, es subjetiva y no objetiva. Está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Que tiene su origen y ser en la mente de las personas y no es algo que existe en la realidad externa, fuera del individuo. Ahí está la forma en que nosotros podemos entender subjetivo, es algo que está dentro de la mente de nosotros, objetivo es algo que está fuera de nosotros y que no depende de nuestros sentimientos y emociones pasajeros, sino que es algo que podemos revisar y podemos saber que es conforme a la realidad. La verdad es lo que es conforme a la verdad. Pero lo que pasa a través de esta filosofía es que se exalta la experiencia individual y la elección personal y se minimiza o descarta cualquier criterio absoluto de verdad, también de verdad no solo filosófica, sino una verdad moral. Es decir, se relativiza todo. Podríamos con precisión caracterizar el existencialismo como el abandono de la objetividad. Por eso es intrínsecamente anti-intelectual, contrario a la razón, es decir, irracional. Hoy veía o leía algo relacionado un poquito con esto y que tenía que ver con una noticia de una persona que reconoció, un hombre ya adulto, que reconoció haber abusado de una cantidad tremenda de niños y de niñas, y siendo un hombre adulto, porque en definitiva era un transedad. Es decir, era una persona que, aunque tenía cerca de 40 años, él se asumía como una persona de 9 años. Nosotros sabemos que eso es completamente irracional, no tiene ningún fundamento, ninguna base, pero hoy se acepta como algo bueno, como algo adecuado, porque en definitiva es lo que esa persona hacía. Eso es irracionalismo absoluto. Y el existencialismo es la base de esa conducta. El existencialismo es la base de este tipo de ideología que en el día de hoy permean la sociedad y amenazan a la iglesia. ¿Quién está detrás de ese pensamiento? Hay un personaje, y cuando algunos hermanos de ustedes que son bien curiosos y buscan obviamente antecedentes de estos filósofos, van a encontrar el nombre un poco familiar, porque muchas veces yo he visto a personas dentro incluso de las redes sociales, hermanos, que lo citan como un creyente, pero en cuanto a lo que él pensaba, a su fe y a su creencia, evidentemente no podemos asumir que era un creyente, porque es considerado el padre del existencialismo. Y él se llamaba Søren Kierkegaard, y era un teólogo danés, teólogo y filósofo danés, fundamentalmente un filósofo danés, que usó el término existencial por primera vez. Por eso se le considera el padre del existencialismo. Por primera vez usó el término a mediados del siglo XIX. Su vida y filosofía giraron en torno a sus experiencias con el cristianismo
Ideas cristianas, terminología bíblica, reverberaban en muchas de sus obras. Escribió mucho sobre la fe y se consideraba cristiano. De hecho, no es infrecuente leer citas de él, como dije, en páginas de cristianos en redes sociales, admirando su pensamiento. Lo que muchos no saben es que este filósofo danés decidió establecer que la objetividad y la verdad son incompatibles. Es decir, no puede haber un matrimonio entre lo objetivo y lo verdadero. En otras palabras, la verdad absoluta no existe. Para contrarrestar el ritualismo sin pasión y las fórmulas intelectuales muertas de la iglesia a la cual él pertenecía, que era la iglesia luterana de Dinamarca de ese tiempo, de ese tiempo en que él vivió, él sugirió que la fe pasa por el rechazo de la razón y por la exaltación del sentimiento emotivo y de la experiencia personal. Vuelvo a repetir la última frase porque me parece que es esencial para poder entender algunos tipos de comportamientos cristianos dentro de la iglesia en el día de hoy que obviamente se salen, o mejor dicho, beben de esta fuente. Él se destacó por rechazar la razón y por la exaltación del sentimiento emotivo y de la experiencia personal. Sentimiento emotivo, experiencia personal. Esos son algunos de los elementos claves en algunas manifestaciones evangélicas en el día de hoy. No solo evangélicas, también católicas como el movimiento carismático, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica. Esta es la exaltación del sentimiento, de emociones. Yo sentí, yo experimenté, yo vi, yo tuve ciertas visiones, yo tuve ciertas revelaciones. Dios me habló a través de ciertas cosas. Esto es típico del existencialismo. Soren Kierkegaard grabó estas palabras en su diario el 1 de agosto de 1835. Dice, la cosa es encontrar una verdad que sea cierta para mí. Miren lo que es. La cosa es encontrar una verdad que sea cierta para mí, no una verdad objetiva, sino que sea cierta para mí. Dice, encontrar esa idea por la que puedo vivir y morir. Claramente, Kierkegaard ya había rechazado la idea de que la verdad es objetiva. Su diario continúa así. ¿Para qué descubrir esa llamada verdad objetiva? ¿De qué serviría que yo lo haga si la verdad estaría delante de mí fría, desnuda, sin importarle si yo la reconozco o no, incapaz de producirme un escalofrío de miedo en lugar de confiarme en una devoción? Me quedaría de pie, dice él, como un hombre que ha alquilado una casa y ha reunido todos sus muebles y pertenencias, pero no ha encontrado aún la persona amada con quien compartir las alegrías y las tristezas de su vida. En este lado, o es este el lado divino del hombre, su acción hacia el interior, lo que significa todo, no una masa de información objetiva. Así consideraba la verdad absoluta. Una masa de información objetiva, sin sentimientos, sin emociones. No, yo prefiero otra cosa. Y por eso él tenía un dicho bien interesante, que él decía que había un cristiano que oraba conforme a lo que la escritura mencionaba, pero sin ningún tipo de pasión. Era una persona fría, sin sentimientos, sin emociones mayores que él manifestaba en su oración. Pero al lado de él, dice, en el otro cuarto, había un hindú, un hombre que oraba a sus dioses con una pasión muy grande, con sentimientos y con emociones profundas y fuertes. Dice él, ¿quién oraba adecuadamente o quién adoraba correctamente? Y él dice, el hindú. Porque no importaba si lo hacía a algo que era su propia ficción, que eran sus propios dioses creados en su mente, lo que importaba es que lo hacía manifestando emociones y experimentando cosas. Obviamente, ahí tenemos un grave problema, porque eso significaría entonces que la escritura quedaría de lado como la única base de fe y conducta para nosotros, para establecer lo que la iglesia o cómo la iglesia debe vivir. Una vez que este hombre repudió la idea de una verdad objetiva, buscó en la experiencia existencial esa verdad que sea cierta para él. Esta frase me gustaría que quedara bien en su mente, porque es importante, es lo que describe realmente a una persona existencialista. La verdad que sea cierta para mí.
Kierkegaard fue prácticamente desconocido durante toda su vida. Sus escritos han perdurado, sin embargo, e influido profundamente toda la filosofía posterior. Su idea de la verdad que sea cierta para mí ha infiltrado hasta el fondo el pensamiento popular y ha marcado la pauta a las generaciones siguientes, el rechazo radical de todas las normas objetivas. Interpretando Génesis 22, por ejemplo, 1 al 19, donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, Kierkegaard sugiere que Dios pidió a Abraham violar la ley moral asesinando a su hijo. Esta disposición de Abraham para suspender sus propias convicciones éticas resume el salto de fe que se exige de todos. Así él pensaba. A Kierkegaard el incidente le muestra que la persona individual, Abraham, es superior a la universal, la ley moral, la ley absoluta. Entonces, él dice que la persona individual, Abraham, es superior a la ley moral. Sobre esta base, observa él, Abraham representa la fe. Actúa en virtud del absurdo, dice, ya que es precisamente en el absurdo que el individuo es superior a lo universal. No puedo entender a Abraham, dice él, a pesar de que en cierto sentido de mente le admiro más que a todos los demás. Alguien apunta, así de esta forma la verdad se arroja y se disuelve en el reino de la pura subjetividad, incluso hasta los puntos de lo absurdo y de la demencia. Todo se vuelve relativo, los absolutos desaparecen, la diferencia entre lo verdadero y lo sin sentido se hace no significativa y lo único que importa es la experiencia individual. Y la experiencia de una persona es tan válida como la de otra, incluso si las distintas experiencias subjetivas de todo el mundo llevan a concepciones contradictorias entre ellas. La verdad que es cierta para mí puede ser diferente de la verdad que es cierta para ti. De hecho, nuestras creencias pueden ser obviamente contradictorias y la verdad subjetiva de otra persona de ninguna manera invalida la mía, porque la verdad es autenticada por la experiencia personal y relevante solo para el individuo que da el salto de fe. Eso es el existencialismo. Eso dice John MacArthur en la última cita. Es decir, en el fondo, lo que está diciendo es que nosotros podemos tomar una verdad y asegurar que esa verdad es lo correcto y otra persona puede tomar otra verdad y decir que esa verdad es lo correcto, aunque sean completamente contradictorias, no hay ningún problema, porque para eso existe la tolerancia, para poder tolerar diferentes versiones de la verdad, entre comillas, ¿cierto? Esa verdad subjetiva, que aunque se contraponga la una con la otra y aunque lleguen a conclusiones totalmente distintas, no obstante, es su verdad porque es su experiencia personal. ¿Qué es lo que valida esa verdad? La experiencia de él, los sentimientos y las emociones de esa persona. Y eso es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, con la ideología de género. Cuando pensamos, por ejemplo, se me olvidó específicamente lo que tiene que ver con cuando una persona se siente hombre en un cuerpo de mujer o mujer en un cuerpo de hombre, ¿cierto? Eh, lo que, lo que ¿Cuál es lo que define si esa persona es o no es un hombre o es una mujer, independiente de su cuerpo, de su sexo biológico con el que ha nacido? Sus sentimientos, sus emociones. Es decir, yo me siento mujer aunque nací en un cuerpo de hombre. O sea, lo único que valida es su propio sentimientos y emociones personales, la experiencia personal. Y obviamente eso es completamente absurdo, no tiene sentido, es irracional en toda su esencia. Ahora, noten cómo las ideas de Kierkegaard de alguna manera permearon también al famoso Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche, en la medida en que él también asumió ciertas cosas que la verdad objetiva no existía, porque él dijo Dios ha muerto y si Dios ha muerto, obviamente la verdad objetiva también ha muerto. Él entendía claramente eso. Ahora, el caso de Kierkegaard, él da un salto al vacío hacia el cristianismo, a lo que le llama fe. Pero Nietzsche da un salto al vacío hacia el ateísmo. Es decir, los dos tenían algunos principios más o menos en común, pero uno fue a un lado y otro fue a otro. Y no había ningún tipo de problema para el existencialismo. Esto no es significativo. También
Los filósofos posteriores como Heidegger y Sartre creían que la razón es inútil y que la vida básicamente carece de sentido. Y estas ideas han tenido una fuerza muy poderosa en todo el pensamiento del siglo XX. El mundo sigue andando por una vía cada vez más atea, más secularista y más irracional, que es la que lo caracteriza. Mucho ayuda a entenderlo el saber que se impulsa en esta dirección por la fuerte influencia de esta filosofía de base que es el existencialismo, que como lo vimos la otra vez también es la base de la ideología de género. El pensamiento de este filósofo cambió la manera de pensar de muchos y hoy sigue siendo la base de una sociedad relativista y de una fe irracional que es puro sentimiento, una fe que es un salto al vacío. Lo más complejo de todo esto es que influenció fuertemente al cristianismo. Es tan así que a mediados del siglo XX apareció una fuerte corriente teológica derivada de la filosofía existencialista dentro de la Iglesia que se llamó la neo-ortodoxia. La neo-ortodoxia, a través principalmente de Karl Barth. Emil Brunner también es otro, pero Karl Barth es el principal, que impuso una nueva hermenéutica, una nueva forma de interpretar la Biblia sobre la base del pensamiento existencialista. La actitud neortodoxa hacia la escritura es un microcosmo de la filosofía existencialista entera, dice alguien. La Biblia misma no es objetivamente la palabra de Dios, pero escuchen bien, se hace la palabra de Dios cuando me habla a mí de forma individual. Barth decía que si produce algo en mí, entonces allí es la palabra de Dios. Pero si no produce nada, no es la palabra de Dios. ¿Quién valida entonces la palabra de Dios? Mi propia experiencia. No es objetiva. Esta persona también aparece como un gran pensador cristiano para muchas personas hoy día, en el día de hoy. En la neortodoxia, el subjetivismo se superpone a todas las doctrinas del cristianismo histórico. ¿Cuál es la base y el fundamento de lo que nosotros creemos? Las doctrinas del cristianismo histórico están ahí. A través de todos los concilios se fueron plasmando, incluso posteriormente a través de la teología sistemática, es decir, la sistematización de las doctrinas. Llegamos a saber, por ejemplo, qué es lo que era, o la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, la Trinidad, la deidad del Hijo, ¿verdad? La deidad del Espíritu Santo, y todas estas doctrinas esenciales como la justificación por la fe, todas estas son doctrinas históricas, pero para la neortodoxia esto no tiene mayor importancia, porque en definitiva, cuando la Biblia se transforma en la palabra de Dios, cuando me habla a mí y produce algo en mi propia experiencia. Se emplean palabras conocidas, pero se redefinen o se usan a propósito de un modo vago, no para transmitir su significado objetivo, sino para comunicar un cierto simbolismo que es subjetivo y así debe interpretarse. De allí se deriva esa cuasi inocente pregunta que se hace muchas veces en los grupos de jóvenes de nuestras iglesias o en otras esferas del quehacer de la iglesia. Escuchen bien, porque esto es práctico. ¿Qué significa para ti este pasaje? ¿Lo escucharon alguna vez en los grupos de jóvenes de la iglesia? La persona que está guiando o dirigiendo el estudio, o el grupo de jóvenes, dice, a ver, Pedro, cuéntame, ¿qué significa para ti este pasaje? ¿De dónde viene esa corriente? ¿Por qué se hace esta pregunta? ¿A qué se quiere llegar? Obviamente, la base es el existencialismo, es decir, lo que signifique para ti va a estar bien. En otras palabras, la Biblia no es objetiva, la Biblia es subjetiva. Y depende de la visión que yo tenga de la escritura, entonces así yo la acomodo según lo que yo quiero. ¿Qué significa para ti este pasaje? No, lo que debería ser es qué significa el pasaje en sí. No sé si entienden la verdad. Esta diferencia quiero decir. Miren, ¿qué significa el pasaje para ti? Eso es subjetivo. Pero ¿qué significa el pasaje en sí? Eso es objetivo. Y eso se llama exégesis. Para llegar a una convicción de lo que el autor original quiso decir con lo que escribió, se necesita el exégesis, se necesita la comparación, se necesita el conocimiento más profundo de las lenguas originales para hacer una exégesis adecuada, aunque la mayor parte de la Biblia es clara, es nítida, y particularmente las doctrinas esenciales no se necesita conocer, por supuesto, las
lenguas originales para saber su significado. Pero cuando tenemos duda, necesitamos comparar el contexto, el tiempo en el cual se escribió, lo que hay antes, lo que hay después, que es el contexto, el propósito del libro que se está escribiendo y todas estas cosas. Y entonces vamos a descubrir qué es lo que dice el pasaje en sí, ¿no? ¿Qué significa el pasaje para ti? Cuando se niega la objetividad de la verdad, se caen proposiciones absurdas como estas. ¿Qué significa para ti? Y al negar la objetividad de la verdad, toda la teología queda relegada al reino del relativismo más subjetivo. Es la teología perfectamente adecuada para la edad en que vivimos. Y por eso es tan mortal, precisamente, este virus es mucho más mortal, el virus de la reinterpretación de la Escritura, el virus de la muerte de la verdad, el virus de la vida, ¿cierto? Larga vida, la subjetividad, es decir, que nuestras emociones y sentimientos son las que dictan la pauta sobre lo que es verdad y lo que no lo es. Como bien explica el teólogo Francis Schaeffer, este sistema no tiene consistencia, porque quienes lo defienden no pueden vivir con las consecuencias de su propia falta de lógica. En la práctica, dice Schaeffer, nadie puede rechazar totalmente la racionalidad, por mucho que su sistema lo lleve, a menos que experimente algún tipo de crisis mental. Así, las personas se han visto obligados a un nivel aún más profundo de la desesperación, un nivel de misticismo con la nada. No se puede ser consistente con esto, no se puede vivir siendo coherente y consistente con este pensamiento, porque finalmente es un absurdo, un sinsentido, algo completamente irracional. Ahora, nosotros hemos escuchado dichos a través del tiempo bien especiales y que tienen que ver con esto. Por ejemplo, cuando la gente, nuestros abuelos o nuestros padres, decían con buena intención, mira, tienes que tener fe nomás. Solo tómate un vaso de agua con fe y te vas a sanar. ¿Han escuchado alguna vez eso? Quizás algunos lo han dicho también. Obviamente, eso es una fe irracional, es un salto al vacío, es un sinsentido. A esto lleva finalmente un concepto equivocado de lo que es la verdad. Ahora, esto lleva a un misticismo con la nada, como dice Schaeffer. Y esto precisamente es lo que se ha transformado en la fe de muchos. Un misticismo, y esto es lo segundo que vamos a ver, donde los sentimientos y las experiencias subjetivas son la base de sus creencias. Parece cristianismo, se usa el lenguaje cristiano, pero no es cristianismo en el sentido real de la palabra. Y esto nos lleva a lo segundo, que es el misticismo. En el existencialismo, la experiencia valida la verdad. En el misticismo, yo busco la verdad en experiencias internas propias. Es decir, la verdad está dentro de mí. El misticismo es la idea de que la realidad espiritual está dentro de uno mismo y se encuentra mirando a tu interior. Mirando a tu interior. He escuchado en más de alguna ocasión donde incluso cristianos utilizan un lenguaje que es absolutamente equivocado cuando dicen, yo encontré a Dios dentro de mí. Lo busqué por todas partes, lo busqué en la religión, lo busqué acá, lo busqué allá, no lo encontré, hasta que finalmente lo descubrí dentro. Ese es misticismo. Ese es misticismo en toda su esencia. Me acuerdo que una vez una persona en el norte, cuando estábamos pastoreando una iglesia allá en el norte del país, quiso leer algo, dijo, pastor, ¿puedo leer algo? Bueno, léalo. Yo nunca pensé que iba a ser algo que no tenía relación con la doctrina, pero esa persona leyó del Reader's Digest, me acuerdo, esa revista famosa que hubo durante mucho tiempo, y donde leía una larga sección de una persona que decía eso, busqué a Dios acá, lo busqué allá, nunca lo encontré, finalmente lo encontré en mí mismo, dentro de mí lo encontré. Eso es misticismo, eso no es cristianismo. El misticismo está acorde, digamos, con el existencialismo religioso. De hecho, es consecuencia inevitable del existencialismo. La mística desdeña la comprensión, dice MacArthur, y el entendimiento racionales. Y en su lugar, busca la verdad a través de los sentimientos, la imaginación, las visiones personales, las voces interiores, la iluminación privada y otros medios igualmente subjetivos. La verdad objetiva se hace prácticamente superflua, sin importancia, inútil. Las experiencias místicas son autenticadas, es decir, no están sujetas a ningún tipo de contrastación,
de examen o verificación objetiva, como cuando una persona me dijo, pastor, yo tuve un sueño y este sueño Dios me hablaba y me decía esto, y esta es la verdad. Y yo lo miré así con cara de incredulidad seguramente, y él me dice, y usted no me puede decir que eso no es verdad, porque yo lo viví. Eso es experiencia subjetiva. ¿Se da cuenta? Ahora yo le dije, mira, yo no puedo negar que tú tuviste esa experiencia, pero tú no puedes tampoco, por medio del argumento, dar evidencia de que tú tuviste esa experiencia. Es decir, en el fondo, bueno, complementé diciéndole, pero yo sí te puedo decir por qué creo lo que creo. Y aquí está, en la Biblia, en estos 66 libros. ¿Entienden la gran diferencia de eso? Ahora, son únicas estas experiencias para la persona que las experimenta. No surgen de un proceso racional de pensamiento ni dependen de razón para justificarse. Así que son invulnerables a cualquier refutación por medio racional. Y esto es interesante. En una ocasión le dije a un hermano que la ideología de género era imposible refutarla racionalmente. Y él me dijo, pero no, pues hay muchos argumentos. Y claro, a lo que yo iba es que es imposible refutarla racionalmente, no porque no existan argumentos para ello, sino porque parte de la base que es un sistema de pensamiento cerrado, que no admite ningún cuestionamiento, y lo más complejo, que es autenticada solo por los sentimientos subjetivos de cada persona. Entonces uno le va a decir, mira, es imposible, tú biológicamente eres un hombre y tú tienes también hormonas, ¿cierto?, que te condicionan de esa manera, por tanto tú eres un hombre. Y uno le dice, bueno, biológicamente, genéticamente, eso es lo que dice la ciencia. Y la persona dice, pero yo me siento mujer. Y se acabó la conversación. ¿Dónde puedo yo entrar a una refutación y a un argumento contra argumento? ¿Por qué? Porque es algo completamente irracional, místico, es la experiencia propia la que valida aquello. Tú no puedes decir a alguien que no es lo que siente ser en su vida, porque es su experiencia, son sus deseos los que definen lo que finalmente es su percepción interior. Así se define el género, es su percepción interior. En otras palabras, crea su propia realidad partiendo de sí mismo. Por eso un filósofo chileno dice que la ideología de género es demiúrgica, es decir, de demiurgo, que los gnósticos decían que era el creador, el Dios creador, es decir, que crea su propia realidad. No parte de una realidad objetiva, sino crea su propia realidad. Esto es misticismo absoluto. Esto en el plano de la sociedad secular. Pero es mucho más grave todavía cuando hablamos del cristianismo, que ha sido permeado por el misticismo de diversas y variadas formas en el último siglo. La guerra espiritual que busca confrontación directa con potencias diabólicas y el movimiento de las profecías o revelaciones privadas que alienta a los creyentes a buscar señales extrabíblicas que supuestamente proceden directamente de Dios, las nuevas revelaciones. El influjo de la mística también ha abierto a la iglesia evangélica a la penetración de conceptos típicos de la nueva era. Visualizaciones, sanidad interior, comunicación con los ángeles, canalización, interpretación de los sueños, pensamiento positivo, confesión positiva y gran cantidad de otras nociones prácticas y terapias que proceden directamente del ocultismo esotérico o de las técnicas de religiones orientales. O simplemente el chamanismo. El chamanismo son, bueno, la mayoría de los médicos brujos de los pueblos ancestrales se les llaman chamanes, ¿verdad? Y ellos tienen ese tipo de trances espirituales donde supuestamente entidades espirituales les hablan y ellos revelan ciertas cosas. Noten cómo, al igual que la neortodoxia, que prescinde de la importancia de la inspiración objetiva de las escrituras, el misticismo ataca la interpretación objetiva de las escrituras. Vuelvo a repetir esto. La neortodoxia prescinde de la importancia de la inspiración objetiva de las escrituras. El misticismo ataca la interpretación objetiva de las escrituras. Después de todo, si la más alta verdad es subjetiva y viene del interior de nosotros mismos, ¿qué importa si los detalles de la escritura son o no verdaderos? Si el contenido de la fe no es el problema real, ¿qué más da si la Biblia tiene errores o no? Y por eso en el día de hoy se está abriendo cada vez más el abanico que la Biblia no es inerrante ni es infalible.
Y esto, en seminarios evangélicos se está metiendo este pensamiento y se está tratando de desvirtuar la verdad absoluta en la cual nosotros creemos, obviamente. Esa es la fuente, de hecho, del cristianismo auténtico. Advirtiendo sobre los peligros del misticismo, Schaeffer escribió: probablemente la mejor manera de escribir este concepto de la teología moderna es como, escuchen bien, fe en la fe. En lugar de fe dirigida a un objeto real. Hoy la gente no habla sobre el objeto de su fe, solo de su fe misma. La fe es un fin en sí mismo. Así puede conversar sobre la existencia de su fe y la gran cantidad o el tamaño de su fe, ya que existe contra toda razón, y eso es todo. La fe del hombre moderno se vuelve hacia adentro. Su fe es introvertida porque no tiene ningún objeto cierto. Su racionalidad no está abierta a la discusión. Esta posición, sugeriría yo, dice Schaeffer, es en realidad de una mayor desesperación y oscuridad que la del suicida. Esto es tremendo, hermanos, esto es muy grave. ¿Por qué la iglesia no tiene preponderancia en la sociedad? ¿Por qué la iglesia no impacta a la sociedad? ¿Por qué la iglesia no es más fuerte desde el punto de vista espiritual dentro de la sociedad? Porque se ha vuelto una fe irracional. Y una fe irracional es absurda, sin sentido. Una fe que no sirve más que para hacer la burla de aquellos que obviamente festinan con este tipo de convicción que no tiene ningún sentido porque se basa exclusivamente en lo que la persona siente o experimenta dentro de sí. La verdad cierta para mí es irrelevante para cualquier otra persona, claro que sí. Yo experimenté esto, Dios me habló, sí, pero a mí no me importa. ¿Ves? Se vuelve irrelevante porque carece cualquier base objetiva. Por tanto, en última instancia, la fe existencial es absolutamente incapaz e impotente para levantar a nadie por encima del nivel de desesperación. Todo lo que puede hacer la persona es buscar siempre más experiencia como una especie de drogadicto, que bebe de una experiencia y después necesita otra y otra y otra permanentemente. ¿Por qué? Porque finalmente él está acostumbrado a eso. Cuando le quitan eso, ya su fe no tiene ningún sustento. Por eso es que es tan difícil que una persona que ha sido enseñada de esta forma, le es tan difícil salir de esto, porque está autoconvencida de que estas experiencias internas propias de su propio corazón en realidad son verdades absolutas. Multitudes se encuentran atrapados en el desesperado ciclo de alimentarse de una experiencia y buscar afanosamente la siguiente. Tales personas no tienen un concepto real de la verdad, sino que solo creen. ¿En qué? En su propia experiencia. La suya es una fe temeraria, sin ninguna prudencia ni sin ningún fundamento objetivo. Esta es la mejor expresión de las consecuencias que se derivan de haber cambiado la verdad por la mentira. La fe genuina es la fe en la verdad objetiva, absoluta, revelada en las Sagradas Escrituras y personalizada en Jesucristo, como la verdad por excelencia. Cuando creemos en el Señor Jesucristo y cuando sabemos que Él ha sido revelado por medio de las Escrituras, entonces estamos aferrados a la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del subjetivismo, libres de las experiencias, libres de nuestros sentimientos y emociones pasajeros y circunstanciales, donde nos aferramos exclusivamente a lo que Dios ha revelado. Y cuando nos aferramos a esa palabra tenemos convicciones firmes y fuertes. E independiente de nuestras emociones, vamos a seguir creyendo, porque la fe es objetiva, porque tiene una base objetiva en la cual está puesta la persona, la obra del Señor Jesucristo y la revelación de su palabra. Por eso, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dice en la oración sumo sacerdotal: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice que nosotros somos entonces columna y baluarte de la verdad. Pero obviamente, para ser columna y baluarte de la verdad, propagadores de esa verdad, necesitamos primeramente tener una relación con la verdad, que es la persona del Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos entonces a las intervenciones de ustedes. Por favor, adelante, aprovechemos bien el tiempo.
¿Hay alguien que quiere opinar o quiere intervenir a través de una pregunta, como sea? Pastor, buenas noches. Buenas noches. De Concepción, Gisela. Perfecto. Hoy en día el misticismo está muy arraigado en toda la cultura en cuanto, o sea, es muy poca la gente con la que no puede hablar, gente que no sea de la iglesia, que no hable de que todo está en ti, el poder está en ti, o la naturaleza, o negando la existencia de Dios. Lo mismo que le preguntaba la semana pasada. ¿De qué manera un cristiano puede, sin pasar a llevar, porque ellos son muy sensibles en lo que creen, no están abiertos a otra verdad, sin pasar a llevar su verdad quizás, poder sembrar el evangelio en estas personas? Bueno, lo que pasa es que la verdad siempre va a tener cierta confrontación. Es decir, nosotros no podemos decir a una persona la verdad sin que de alguna manera pasemos a llevar su sensibilidad. Obviamente no se trata de intentar hacerlo, porque eso sería maldad, pero sí necesariamente va a haber una confrontación. Por ejemplo, si alguien me dice que cree en las energías y que las energías positivas y todo eso, evidentemente eso es una irracionalidad. Entonces, cuando yo le hablo de Cristo, yo le hablo no de una energía, yo le hablo de una persona. Yo no le hablo de un sentimiento, de emoción que tengo porque alguien me dio o me mandó a través de un mensaje de energía positiva. Yo le hablo de una persona con la cual tengo una relación. Y ahí necesariamente se produce una confrontación, no para entrar en una discusión, pero obviamente la verdad desnuda la mentira, el error. Entonces, yo tengo que estar convencido primeramente de en quién creo y por qué creo en quién creo. Y tengo que tener un conocimiento, ojalá lo más profundo de la Biblia, por ejemplo, para poder contrarrestar las opiniones de las personas y poder quitar quizás el velo que le impide ver la verdad. Ahora, hay un velo que le impide ver la verdad que es superior, bien sabemos que es el pecado, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Obviamente, nosotros partimos de la base que eso es así. Sin embargo, podemos llevarle el Evangelio mostrándole que es mucho más certero y mucho mejor, en realidad, más que mejor, es la única realidad verdadera, es tener una relación con la persona del Señor Jesucristo por medio de lo que la misma Biblia ha revelado de sí mismo. En lugar de creer, por ejemplo, en la Pachamama, ¿verdad? O creer en las energías de la tierra, o creer, no sé, en la madre tierra, mucho más lógico y razonable es poder decir que yo creo en un Dios que es persona, en un Dios que se comunica a través de su palabra, en un Dios que se relaciona con nosotros a través del envío de su Hijo al mundo para precisamente venir a sacarnos de nuestra condición pecaminosa, en un Dios que abre los ojos para que tengamos una visión real de lo que es la vida, no solo circunstancial, sino la vida eterna. Es decir, yo debo presentarle el Evangelio y tengo que hacerlo continuo, pero al mismo tiempo tengo que hacerlo necesariamente con algún tipo de confrontación. Va a haber una confrontación entre la verdad y el error. El Señor Jesucristo confrontó, por ejemplo, a Satanás en el desierto cuando contraatacó. Mientras Satanás intentó tentarlo, el Señor Jesucristo lo hizo con el poder de la palabra, aplicada adecuadamente en el momento preciso. Y ahí está nuestra tarea, la tarea de prepararnos adecuadamente. Y esperamos, y ese es el propósito, esperamos que estas charlas puedan abrir también la necesidad de conocimiento ustedes de este tipo de cosas y por qué la gente vive y actúa como actúa. Yo les dije hace un tiempo atrás cuando hablamos del panteísmo, recuerdan, el panteísmo está asociado con el misticismo. El panteísmo todo es Dios, Dios es todo. Y junto con el monismo, todo es uno. Entonces todo es Dios, todas las cosas, todas las piedras, el agua, los truenos, los relámpagos, qué sé yo, todo esto es Dios. Entonces, obviamente la persona está completamente equivocada. Está buscando una experiencia interna de su corazón para sentirse bien, pero no está buscando en el lugar adecuado. Y yo tengo que indicarle a Cristo.
Gracias, pastor. Que esté Pastor, bien, bendiciones. Bendiciones, hermano. tengo como las siguientes intervenciones a Nayaret y también al hermano Isaac Figueroa luego. Perfecto. Así que Nayaret, el micrófono es tuyo. En particular, quisiera, bueno, pude escuchar las dos anteriores y creo que es la pregunta que me queda. ¿Podemos sentirnos abrumados de saber que hay tanta tergiversación del conocimiento y muchas veces tender a pensar que tenemos que conocer todo eso para poder conversar con una persona que es no creyente? Lo digo como pregunta porque quizás muchas veces las personas tendemos a pensar que necesitamos saber todo eso para poder hablarle, pero de pronto, como sucede con las personas que trabajan en los bancos que conocen el billete verdadero, eso comunican o eso saben y de la misma manera podría pasar con el Evangelio. Tengo esa Ya, ya, pregunta. muy bien. Sí, sí, Muy es bien. posible. Sí, entiendo. ¿Qué le dijo Pablo a los corintios respecto a Satanás? Que no ignoramos sus maquinaciones. El propósito de conocer las filosofías que subyacen a la sociedad, las que en el fondo determinan cómo la gente actúa y cómo la gente ordena su vida, es conocer las maquinaciones de Satanás. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y establece algunos sistemas, o más que sistemas, artimañas, ¿cierto?, que él utiliza, y utiliza a hombres muchas veces, utiliza a los sistemas políticos, a los sistemas económicos, a los sistemas sociales, a los sistemas filosóficos, precisamente para desviar al hombre de la verdad. El hecho de que yo no necesite esto, por ejemplo, podemos decir para predicar el Evangelio, obviamente que no, el Evangelio tiene poder en sí mismo. El punto es, ¿qué pasa cuando esas ideas se empiezan a infiltrar en la iglesia? ¿Qué ocurre cuando esas ideas empiezan a permear lo que yo estoy pensando? Yo mencioné algunas cosas. ¿Cuántas veces escuchamos en los grupos de jóvenes esto para hacer participar a los jóvenes, por ejemplo, diciéndole, ¿qué significa el texto para ti? Obviamente esa es una tergiversación. ¿De dónde viene eso? Obviamente viene de una filosofía como la que vimos recién, que es el existencialismo. Es decir, yo tengo que saber por qué creo y esa es mi responsabilidad. Obviamente eso no va a cambiar el hecho de que sea un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios por gracia del Señor, pero tengo la responsabilidad de conocer más profundamente la verdad. Porque en la medida en que conozca más profundamente la verdad, también no solo voy a estar mejor preparado para entregar esa verdad, sino también voy a estar mejor preparado para defender esa verdad, para no permitir que se empiecen a meter ideas de esa naturaleza dentro de la iglesia. Por eso es que dijimos recién que lamentablemente este tipo de filosofía se metió dentro de las iglesias. Hay gente que menciona y nombra a Soren Kierkegaard como un gran creyente y como una persona que hizo muy bien al cristianismo, mucho bien, pero sabemos que no es así. Hay personas que creen que Karl Barth fue un gran teólogo y que hasta el día de hoy, por ejemplo, en seminarios importantes lo enseñan como un gran teólogo y un hombre digno de poder seguir. Entonces, cuando estas ideas se empiezan a meter dentro de la iglesia, la pregunta es, ¿estamos preparados para defender esto? Y cada vez va a ser más fuerte. La teología liberal que hoy día se está metiendo en las iglesias es fuerte porque apela a los sentimientos y a las emociones subjetivas. Es fuerte porque nos dice, por ejemplo, que nosotros sí tenemos que participar activamente y tenemos que solucionar los problemas sociales que se dan a lo que se le llama justicia social. Es fuerte porque eso es popular. Es fuerte porque eso recibe el aplauso y la aceptación de la gente. ¿Entienden? Entonces necesitamos nosotros estar preparados y tener convicciones profundas. No, el Evangelio, no necesitamos estar preparados y conocer todo esto para que el Evangelio sea efectivo. Nosotros no hacemos efectivo el Evangelio. El Evangelio es efectivo por sí mismo. Tiene poder inherente en sí mismo. No, para eso no. Sí, y yo no necesito conocer todas estas cosas para hablar con la gente, claro que no. Pero que es importante que yo deba, como creyente y dentro de un contexto de una iglesia local, saber por qué creo y para qué, y cómo debo defender la verdad en medio de un mundo relativista y cada vez que oprime más a la iglesia y la encierra dentro de sus cuatro paredes. Gracias. Pastor, luego del hermano Isaac Figueroa, hermano Hernán Bamonde.
también Ya. pido palabra para, Ok. para hacer la cuarta intervención y bueno, ahí vemos si es que hay un bonus track o no. ¿Aló? ¿Sí? Eh, Nos sentíamos tan identificados con lo que estaba comentando, Pastor, porque lo vivimos en nuestra familia, en nuestra congregación. Lamentablemente, hace un tiempo atrás un hermano se fue porque, porque se sintió tan ofendido con este tema de los sueños, y lamentablemente se retiró. Mi abuelita, que es una mujer de fe verdadera, está tan arraigado en ella este tema de la fe en la fe que usted decía. Eh, y si yo lo pudiera resumir todo esto en una sola frase, esta frase a la que se apela tanto de la letra mata, ¿sí? Mm. Ese versículo al que se apela tanto. Hoy día conversaba con un hermano, espero en la fe, y él escribía esto y me dolía lo que escribía, porque escribió esto en Facebook, decía: el verdadero evangelio puro no está en la Biblia. Esta se encuentra, o el evangelio puro se encuentra, o es decir, la trae el Espíritu de Dios. Eso, la verdad fuera de la Escritura. Recuerden, dice él, recuerden, más la letra mata, pero el Espíritu vivifica, y está tan eso en sintonía con lo que usted está eh, predicando, pero a la vez sabemos, nosotros al menos, ¿cierto? Hemos asumido la actitud en la congregación, porque muchos de nuestros hermanos venimos, yo mismo, incluso mi esposa, veníamos de un trasfondo pentecostal, y donde estaba muy arraigado estas convicciones, y nuestra convicción ahora es que todo esto se soluciona única y exclusivamente obviamente con la verdad del Señor, pero con más Biblia. Como dice acá, Segunda de Corintios, cuando nos llama a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, un par de versículos más adelante dice en Segunda de Corintios 13, versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino Así por la es. verdad. Pero está tan arraigado esto, lamentablemente, que, como decía la hermana, a veces uno se desmotiva, pero nos alentamos con estas palabras del Señor, de que Él producirá lo que los argumentos no son capaces de producir. Finalmente el Espíritu Santo lo produce. Solo eso, pastor. Eso, muchas gracias, hermano. Efectivamente, es lo mejor de esto, lo personal a mí no me desmotiva, a mí me da mucho más motivación todavía, porque, miren, han llegado situaciones acá, por ejemplo, donde personas que son sociólogos han llegado a hablar conmigo en una situación deplorable en términos emocionales, y yo sé que por formación son ateos. Ahora, cuando uno empieza a hablar con ellos, sabe que la única solución para su problema es el Señor Jesucristo, sabe que el Evangelio es digamos, la solución para su problema, y para su problema real, que es en esencia, ¿cierto?, su dinamidad con Dios. Pero obviamente también importa poder mostrar lo falaz del sistema de pensamientos que ellos asumen. Es importante también en un sentido poder mostrar que el Evangelio del Señor Jesucristo es efectivo, es real, no es un cuento, no es un sueño y una visión que yo tuve, sino que es una realidad y que además produce un cambio sustancial genuino en la persona y no es simplemente la asunción de un, ¿cómo se llama?, de un sistema religioso. No es simplemente el realizar un cierto simbolismo, un cierto ceremonial, un ritual. No es eso, sino que es una convicción profunda que produce cambios reales en la persona, la manera de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, es bueno esto. Obviamente, no vamos a pensar que todos los miembros de la iglesia van a tener ciertas capacidades. Dios le ha dado dones y capacidades distintas a diferentes personas, pero la iglesia tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo en la sociedad y saber cuál es el pensamiento que subyace eso. Gracias, pastor. Bueno, correspondería el turno a hermano Hernán Bahamonde,
pero si se puede, por último, y para cerrar, como usted dijo, el número de intervenciones, el hermano Cristian, de allá de Osorno también. Ya, perfecto, perfecto. Esas serían las dos últimas Ok, intervenciones. Bueno, ahora le doy la palabra a Hernán. O sea, Bueno, saludo a los hermanos. En este momento no puedo salir en cámara porque estoy junto a Tamara, mi suegra y mis hijos. Estamos escuchando muy atento el estudio, pastor. Eh, Damos gracias por su vida, por el estudio de hoy. Ha sido muy edificante. Solamente quería hacer una pequeña contribución y luego hacer una pregunta. De lo poquito que he podido leer de Soren Kierkegaard, es que muchos de sus biógrafos dicen que sus escritos no deben ser interpretados sin considerar primero su vida, porque él tuvo un quiebre amoroso con Regina Olson, en donde luchó mucho por dejarla, y fue como un fracaso amoroso para él que a partir de esa experiencia le significó interpretar sus propios sentimientos y experiencias para luego sobre eso poder construir muchos de sus escritos. Entonces, después de haberlo escuchado a usted, entiendo también por qué se le llama el padre del existencialismo, entendiendo que mucha de su reflexión filosófica fue hecha en base no solamente a lo que él cree, sino también a lo que él le tocó experimentar. Y muchas cosas me están comenzando a cuadrar después de escucharlo. Bueno, eso es una cosa. Lo segundo que me preocupa mucho respecto de los sentimientos que nosotros experimentamos, sobre todo al momento de ser personas ortodoxas al punto de volvernos personas frías, carentes de sensibilidad. Y bueno, en ese sentido también he leído algunas cosas que son bien sutiles en relación a los sentimientos, como por ejemplo el misticismo que mencionó usted, la oración contemplativa, que fue algunas de las cosas que comenzaron ejercitando algunos católicos medievales y que después con el tiempo la están insertando algunos también teólogos evangélicos en la iglesia. Mi pregunta es, ¿cómo podemos tener la seguridad de que nuestros sentimientos finalmente los está gobernando el Señor, que aquello que experimentamos con nuestros afectos es justamente algo genuino que procede del Espíritu y no sencillamente algo que procede de la oscuridad o de aquello que pueda confundirnos y llevarnos finalmente un camino que no es lo que el Señor quiere para nosotros? Eso. muy bien. Bueno, primero lo de Kierkegaard, obviamente sus experiencias personales no anulan lo que él definitivamente estableció como filosofía en forma lamentable. Por supuesto que es lamentable la experiencia, pero sí lo que él dice es lo que es su pensamiento en definitiva. Por eso mencionamos que él dio un salto irracional hacia un salto al vacío, pero hacia el cristianismo, y el caso de Sartre, por ejemplo, Heidegger dieron un salto irracional o un salto al vacío hacia el ateísmo. Ahora, lo segundo, lo que tú acabas de mencionar, efectivamente San Ignacio de Loyola, por ejemplo, es uno de los exponentes máximos de la oración contemplativa, un místico de la Edad Media. ¿Y cuál es el peligro? ¿A dónde yo veo el límite? El límite es cuando yo no controlo mi propio espíritu, es decir, cuando estoy fuera de mí. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia o cuando estamos orando, podemos llegar a tener ciertas emociones y sentimientos que brotan precisamente de esa oración. Por ejemplo, al hablar a Dios sobre la grandeza de la obra de Cristo, sobre su amor extraordinario, su gracia, todas estas cosas producen emociones en nosotros y no tienen nada de malo. El punto es que si yo llego a caer en una especie de trance, por ejemplo, la oración contemplativa, está como en el límite, un poquito
que se pase de eso, es decir, un poquito que yo pierda la conciencia de mí mismo y el control absoluto de mi ser, yo puedo caer en una especie de misticismo peligroso, muy peligroso. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de las posesiones demoníacas, si ustedes se fijan en la Biblia, las posesiones demoníacas controlaban absolutamente a la persona, lo controlaban física y espiritualmente. Esa es una posesión. El caso del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no hace posesión de nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, pero nunca, nunca, en ninguna instancia, en ningún momento, sean las emociones que pasen por nuestro corazón, nosotros perdemos la noción de quiénes somos, es decir, todavía estamos en el control de nuestra personalidad, aún siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Entienden? Es decir, hay una diferencia notable en eso. Y yo creo que es peligroso cuando empezamos a meter ciertas formas, como por ejemplo la oración contemplativa dentro de la iglesia evangélica, pensando que eso nos va a llevar a una mayor pasión por el Señor Jesucristo. No necesariamente. Del mismo modo, como las palabras que nosotros usamos, que pueden ser muy apasionadas y que pueden ser, no sé, y pueden expresarse con lágrimas en los ojos, no necesariamente es una experiencia espiritual. Es decir, puede disfrazarse muchas veces de eso. Ahora, por eso es que hay que tener cuidado con caer en lo que mencionamos de Kierkegaard, porque él vio el ceremonialismo vacío, sin vida, de la iglesia luterana en Dinamarca y dijo, no, esto no corresponde, la fe tiene que ser otra. Y entonces él se fue al otro extremo. ¿Y qué es lo que dejó de lado? La razón. Entonces dio un salto al vacío. Esa es la fe, pensó él. Una experiencia, algo que llega a impactar mi vida. Pero lo que más impacta mi vida, y eso, no sé, yo creo que la experiencia de cada uno de ustedes es el hecho glorioso de saber que mis pecados son perdonados, independiente de lo que siento o no siento en un momento definido, en que he sido justificado delante del Padre por causa de la justicia de Cristo. Eso produce sentimientos y emociones en mí, pero más allá de si sienta o no sienta eso, yo sé que es una verdad objetiva. Ahí está la diferencia para mí. Hermano Cristian. Sí, tiene mucho que ver con lo que preguntaba Hernán y con lo que usted respondía recién. Precisamente para allá estuve pensando mientras usted hablaba del existencialismo y pensaba en la importancia que esto tiene en los predicadores, por ejemplo. Y pensaba en el existencialismo en la interpretación bíblica. Y precisamente me acordaba de lo que, relacionado con la oración contemplativa, que es la lectio divina, que en el fondo era la práctica, ¿cierto?, de leer la Escritura y luego comenzar a orar de forma contemplativa hasta que el Espíritu Santo revele el significado de esa Escritura. Y pese a que la lectio divina es una práctica católica, ha permeado, como ustedes decían, en la iglesia evangélica. O sea, muchos predicadores creen que la forma correcta de entender el texto antes de predicarlo es la lectio divina. El leer el texto y luego comenzar a orar hasta que el Espíritu revele el significado. Y creo que eso es peligrosísimo porque cae precisamente en el existencialismo. Eso quería contribuir. Sí, muchas gracias, hermano Cristian. Absolutamente. Eso es precisamente, por eso yo digo, no necesitamos métodos especiales. Una exégesis que tiene que tener donde tenemos que tener todos nuestros sentidos bien despiertos, ¿cierto? Nuestro raciocinio aplicado al texto bíblico bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, colocando la razón bajo la autoridad de la Biblia, para poder saber, llegar hasta más cercano a la intención original del autor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, pero eso no lo hacemos como en una forma mística, pidiendo, ¿cierto?, que el Espíritu Santo nos revele místicamente el significado de un texto bíblico. No, para eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, y es un trabajo que se hace usando todos los sentidos y todas las capacidades que el Señor nos concedió a cada uno de nosotros. Obviamente eso es muy importante. Por eso yo digo, prácticas que son claramente el misticismo, independiente si sea misticismo cristiano, misticismo pagano, como en el caso, ¿cierto?, de la gente de la nueva era, es peligroso cuando se infiltra, cuando se mete dentro de las iglesias. Por eso es bueno conocer estas cosas. En lo personal, a mí me ha ayudado mucho, y también, por supuesto, hemos podido colocar en alerta a la iglesia frente a las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Yo creo que es algo bueno. Ahora, alguien puede decir, no, para mí yo me conformo simplemente con saber
ciertas cosas y nada más, bueno, está bien. Obviamente cada uno tiene que verlo en su contexto y de acuerdo a su propia vida, pero en lo personal creo que es importante conocer este tipo de verdades y de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor para saber también por qué la gente vive como vive, ¿cierto? Y por qué el cristianismo, a veces, como yo dije, al final prácticamente la exposición no tiene mayor impacto en la sociedad. ¿Por qué somos tan débiles? ¿Por qué somos una especie de secta así como marginal para la sociedad? Al punto que ya ni siquiera los gobiernos mencionan a la iglesia en sus documentos oficiales. ¿Por qué? Bueno, obviamente hay algo que está pasando. Nuestro cristianismo tiene que ser más firme, con convicciones más fuertes y dispuesto a pagar el precio que eso significa. Porque cuando decimos, esta es la verdad porque el Señor la ha declarado categóricamente a través de frases proposicionales, es decir, son verdades absolutas que han sido reveladas en las Escrituras, eso no le va a gustar a la gente. Y eso no le va a gustar a los gobiernos y a los sistemas de este mundo. Por eso es importante conocer más profundamente la verdad. Y eso es lo que yo siempre digo. En la medida en que más conocemos la verdad, mejor podemos también servir al Señor en este sistema en el cual estamos viviendo circunstancialmente, porque somos simplemente pasajeros por esta tierra. ¿Nadie más, Cristian? No, al menos no veo a nadie. Perfecto. Vamos a orar entonces para concluir este tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y como dije, la intención siempre es la misma, que el Señor pueda edificar sus vidas, pueda también dar elementos, instrumentos de discernimiento para sus propias vidas y para sus propias iglesias, que el Señor pueda hacer una obra también a través de ustedes como canales de bendición para otras personas. Eso es. Oremos. Padre, agradecemos tu maravillosa palabra, Señor, que es suficiente, que es inerrante, que es infalible, que es la única verdad absoluta que existe bajo la cual nosotros nos sometemos. Es la única autoridad, Señor, en respecto a fe, respecto a práctica, que nosotros reconocemos. Y Padre, eso significa que queremos vivir de acuerdo a tu palabra, queremos hacer tu voluntad, queremos, Señor, hacer lo que tú nos has mandado claramente en tu palabra, que es predicar el Evangelio, pero también queremos presentar defensa de la verdad. En tiempos donde la verdad está tan diluida, Señor, tan superficializada y tan relativizada, necesitamos otra vez decir con toda claridad que la verdad absoluta existe y que la persona del Señor Jesucristo se reveló de una manera particular. Y que esta es la verdad que el mundo necesita. Señor, cuando vemos en tu palabra que el hombre cambió la verdad por la mentira, claro que es una consecuencia de haberte dejado de lado a ti y para establecer su propio parámetro filosófico de vida, para vivir conforme a sus propios deseos, eso bien lo sabemos. Y que sabemos también que la única forma de que cambien sus corazones y sus vidas y sean transformados es por la predicación del Evangelio. Danos de tu gracia para predicar la verdad, para defender la verdad y para vivir la verdad. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.